marca la diferencia y salte de la adicción que existe al placer en la sociedad actual. Hasta mediados del siglo XX, la sociedad vivía de una manera muy restrictiva. Lo que ocurrió básicamente fueron las dos guerras mundiales, la guerra civil en España, y entonces el periodo posguerra fue un periodo muy difícil, donde apenas había posibilidades de tener estímulos placenteros. Entonces las familias a lo mejor salían una vez al año a un restaurante, el presupuesto familiar era digamos, muy escaso. Tampoco había crédito bancario. El crédito bancario era mucho menor del que existe hasta este momento. Tampoco había tarjetas de crédito, que empezaron a tener su auge a partir de los años 60. Entonces, todo eso hizo que se viviera en una sociedad muy restrictiva y los momentos de placer eran escasos, ¿vale? Era una sociedad muy austera. A partir de los años 60 comenzó, digamos, una revolución en todos los aspectos, donde pues aparecieron cientos de productos que empezaron a estimular los sentidos. Y pienso que estamos llegando al pico porque la adicción actual, digamos, de la sociedad, la adicción a la búsqueda del placer inmediato de la sociedad actual es brutal. Entonces, hay una sobreestimulación constante y solamente hay que ver la cantidad, por ejemplo, de entretenimiento emocional que existen con los cientos de partidos de todo tipo de deportes que buscan básicamente la adicción emocional, que las personas vivan emociones, todas las casas de apuestas que han aparecido. A nivel de restaurantes, pues todos los restaurantes de comida rápida, todas las bebidas que tienen muchísimo azúcar, que lo que buscan es una sobreestimulación de los sentidos para que la persona vuelva a ir allí, aunque realmente físicamente no lo necesite. Podemos ver el nivel de obesidad también a nivel infantil. Luego la cantidad de programas de televisión de tipo, digamos, no apropiado, de tipo también bélico, que lo que hace es sobreestimular diferentes partes del cerebro para que la persona, digamos, obtenga ese placer inmediato. Y ahora en la última década han aparecido las redes sociales con la búsqueda del like, que básicamente está buscando eso, ¿no? Que genere una cierta estimulación y que la persona empiece a buscar el like de lo que va publicando o de las fotos que va publicando, etc. Entonces estamos en un momento de una sobreestimulación constante de los sentidos, una búsqueda constante del placer inmediato, pero claro, el nivel de placer que la persona necesita cada vez es mayor. Y esto se puede ver, por ejemplo, en, en momentos puntuales, como por ejemplo el Black Friday, que es un invento de la última década, donde en ese día los centros comerciales colapsan, ¿no? Por esta búsqueda constante de el placer a través de la compra de cosas que no se necesitan. Y además, lo que ocurre también es que se está transmitiendo a todo el sistema farmacéutico, porque claro, si tú estás todo el tiempo en la búsqueda del placer, cuando no lo obtienes, lo que ocurre es que te viene el bajón emocional, porque el placer lo que hace es, cuando tú traspasas una línea, para compensarlo, digamos que el mecanismo es sentir un cierto dolor para que no sigas buscando ese placer, es decir, para que vuelvas a tu centro. Pero la industria farmacéutica lo que ha inventado son medicamentos para evitar sentir el dolor, con lo cual puedes mantener ese estatus de búsqueda de placer constante. Y entonces se ingieren medicamentos, a lo mejor 10 o 12 cada día. Hay personas que ingieren muchísimos medicamentos, precisamente, y además que crean adicción precisamente para mantener esa ingesta de placer constante. Entonces hay personas que a lo mejor se, se toman 4 o 10 hamburguesas que le dan de comida rápida, que le dan muchísimo placer, y luego para poder mantenerlo, para que el cuerpo no colapse,
ingieren muchísimos medicamentos que hacen que pueda seguir en la ingesta de esos medicamentos, de esos alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la búsqueda del placer, imagínate que te pasas 2 horas en las redes sociales intentando buscar el like. Entonces, la pérdida del tiempo, de energía y de dinero que conlleva esta búsqueda constante de placer, de dinero también porque si, por ejemplo, lo que te da placer es comprar, aunque no lo necesites, pues te tienes que gastar un montón de dinero en seguir estimulando, digamos, ese placer, ¿no? Entonces, la persona que se salga de esta cadena, de esta rueda, va a marcar la diferencia y va a ser capaz de vivir mucho mejor que el resto. Entonces, la idea es intentar que no caigas en esta búsqueda constante del placer. Intentar que te des cuenta que esta búsqueda del placer inmediato, a medio plazo, solamente puede traer consecuencias negativas. Porque la persona, digamos, para fortalecerse, necesita pasar por momentos de crisis y necesita también experimentar un cierto dolor para darse cuenta que a lo mejor tiene que cambiar alguna cosa. Uno crece básicamente porque prueba cosas, experimenta el placer y el dolor y así va creciendo. Y una vez que, que va adquiriendo experiencia, cada vez las decisiones que toma son más sabias. Entonces va creciendo en experiencia y en sabiduría. Entonces lo que te invito es que incluso busques algunas situaciones que no sean confortables del todo para diferenciarte. Y esto los psicólogos se han dado cuenta que tiene efectos positivos, que es lo que se llama salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort significa arriesgarte por ejemplo, experimentar algo de dolor, algo de crítica, arriesgarte a salir del mundo actual con el objetivo, primero, de no dejarte atrapar por esta rueda del placer, porque hoy en día, si quieres, te puedes quedar en la cama viendo películas de Netflix y tomando pizza durante un mes entero. Te coges una baja en el trabajo que te paga la empresa o el Estado o te vas al paro, te pones a ver películas de Netflix y a tomar pizza y Coca-Cola y ahí te puedes quedar un mes o 2 meses si quieres, o un año. Pero ¿qué ocurre al cabo de ese año? Entonces, busca algunas situaciones que no sean confortables. Intenta salir de lo que llaman la zona de confort. Intenta arriesgarte. Intenta buscar formas de estimular el sistema inmunológico para que no necesites medicamentos. Intenta formas creativas de ganar dinero. Intenta no perder el tiempo en la búsqueda del placer con las redes sociales. Limita el tiempo que te pasas ahí en las redes sociales. Limita el tiempo que pasas viendo programas que no te aportan nada. Y si lo haces, lo que va a ocurrir es que al cabo del tiempo vas a estar tan fuerte o vas a ser mucho más fuerte que el resto de gente que vive a tu alrededor. Y eso te va a hacer que vas a poder, primero, desarrollarte mucho más, ser mucho más productivo para el resto y además mejorar en todos los aspectos, a nivel físico, económico, psicológico e incluso espiritual. Entonces, bueno, intenta no caer en esta rueda que los medios de comunicación y la propaganda y la publicidad y la televisión intentan que caigamos porque el propio sistema depende de que las personas consuman todo el tiempo productos que les dan placer. Porque en el momento en que la gente deja de consumir, el sistema colapsa. Entonces el sistema necesita que todo el mundo, independientemente de la felicidad que eso otorga, porque el placer no es lo mismo que la felicidad, intentan que estés consumiendo todo el tiempo para que te conviertas en adicto al placer. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado el vídeo.